Ya está empezando la transmisión igual. Ya. La tra- ya va a empezar la transmisión por Facebook. Listo, Abigail, tú puedes empezar. Sí, ya puedes. Buenas tardes, mi nombre es, buenas tardes, mi nombre es Abigail Carlos Rocha, soy estudiante de primer año de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y miembro voluntario de la Brigada Estudiantil Caso Jurídico. Hoy les doy la bienvenida a todos los presentes que están siendo partícipes de esta transmisión al vivo a través de las plataformas de Zoom y Facebook. La capacitación se divide en dos partes. La primera, que es la interpretación por parte del doctor Juan Carlos Solay, y la segunda parte es la ronda de preguntas. Voy a mencionar las reglas de esta capacitación para obtener la certificación. Si quieren hacer tienen pareja. Como primera parte, se crea un código de asistencia en vivo y en cualquier momento del taller para que usted ingrese ese código al formulario de asistencia. El índice de asistencia será publicado en cualquier momento de la capacitación durante 20 minutos y será anunciado por una persona al vivo para que usted pueda anotarse. Es importante poner bien sus datos en el formulario de asistencia, puesto que con esos datos se realizarán el certificado. Solo se puede llevar una vez el formulario de asistencia. También aclarar que poner nombre o correo electrónico en los comentarios no es válido para obtener el certificado. Así que es necesario poner esos datos. La selección de comentarios es solo para preguntas para expectantes. Por último, mencionar que las personas que no se anoten en el formulario de asistencia no van a obtener el certificado gratuito. Como punto 3, el tema de la capacitación de hoy se trata sobre acciones de libertad. ¿Quién será dictada? Por el doctor Juan Carlos Solay. Juan Carlos Solay, quien es abogado penalista especializado en acción de libertad. Como brigada estudiantil, le agradecemos su presencia y el haber aceptado impartir su conocimiento. Doctor, buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia. La sala es completamente suya para que pueda comenzar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Juan Carlos Tolay. Soy abogado penalista con unos 8 años de experiencia en el foro judicial. Y bueno, esta tarde me han pedido que dé una explicación sobre qué es lo que es la acción de libertad. ¿Se me escucha bien? Ya, bueno. Como primer punto, vamos a definir lo que es una acción de libertad, las características de la acción de libertad. También se va a definir los tipos de acciones de libertad, cuáles son las dimensiones de protección de los derechos y garantías constitucionales de la acción de libertad. Y por último, de forma práctica, voy a tratar de explicar cómo se elabora una acción de libertad, cómo se la presenta, la forma de presentación, la competencia de los jueces que pueden conocer la acción de libertad, sobre si existe o no existe jurisdicción y competencia dentro de los temas de procesos constitucionales y más que todo sobre la acción de libertad. Entonces, empezando de ello, tenemos en términos generales de que la acción de libertad es una acción constitucional tuteladora de derechos y garantías constitucionales. En nuestro pasado constitucional, es decir, antes de la reforma que sufrió la Constitución Política del Estado, y estamos hablando de la reforma que hubo en fecha 7 de febrero del año 2009, de la cual ya todos tenemos conocimiento, ¿no es cierto?, de que nuestra Constitución Política del Estado
se fundaba en un estado, en una república, pero sin embargo, hoy en día, a partir de la modificación que hubo en fecha 7 de febrero, una modificación total de la constitución política del estado, está adoptado el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, entonces en la constitución antes del año 2009, este tipo de acción constitucional que tutelaba derechos y garantías constitucionales en sus 4 dimensiones, que son el derecho a la vida, el derecho a no ser perseguido de manera ilegal, el derecho a no ser procesado de manera indebida y el derecho a no ser privado de libertad. Entonces, a partir antes del año 2009, esta acción tutelar se conocía con el nombre de habeas corpus, que en palabra latín significa ad subsidundum, que significa muéstrame el cuerpo que traigas. Entonces, a partir del año 2009, que conocemos como acción de libertad, la acción de amparo constitucional o acción de habeas data se la conoce como acción constitucional de amparo. Pero, sin embargo, tomando en cuenta de que hoy en día simplemente nos ocupa lo que es la acción de libertad, de ello también debemos realizar los antecedentes históricos y para ello nos remontamos como antecedente histórico sobre el habeas corpus, ahora conocido como acción de libertad. Nos abocamos a lo que es Roma, donde nació el derecho. Prácticamente Roma se considera la cuna del derecho, pero más allá de ello también nos abocaremos a lo que es el año 1215, es decir, cuando se habla de el Juan sin tierras, donde ya se prohibía la detención de los hombres sin justa causa, es decir, de que tenía que existir una justa causa para que haya privación de libertad de una determinada persona, pues en los regímenes monárquicos y en los tiempos de la historia y la prehistoria, pues cualquier persona podía ser privada de su libertad de manera ilegal, incluso desaparecida, incluso se atentaba contra la vida de dicha persona, pues a partir del año de 1215 se instaura de que ninguna persona puede ser privada sin justa causa. Y más adelante, ya en el año 1428, cuando reaparece en el Reino de Aragón, también ya se va reforzando esta figura. Y toma más fuerza cuando ya estamos hablando del derecho norteamericano en 1679 y 1816. En nuestra Constitución Política del Estado de Bolivia, a partir de nuestra historia, este instituto tutelar se incorpora a partir del año de 1931. Y a partir de ello, el Estado boliviano, hoy Estado Plurinacional de Bolivia, incorpora en su Carta Magna esta acción tutelar, que es una acción de protección de derechos de manera extraordinaria, y que la misma garantiza el buen vivir de toda persona, que éstas no sean perseguidos de manera ilegal, de que no se atente contra su vida, de que no sean procesados de manera ilegal y que no sean privados de manera ilegal. Bueno, con todos esos antecedentes ya realizados, toca ingresar a lo que es una definición concreta, como ya lo habíamos dicho antes, la acción de libertad, hoy conocida como la acción antes conocida como habeas corpus, y de libertad, tiene la característica de tutelar, proteger y garantizar lo que es el derecho a la vida, el derecho a que una persona no sufra una persecución ilegal, el derecho de que una persona no sea procesado de manera ilegal, y de ahí que viene y protege lo que es el derecho al debido proceso. Y por último, el derecho a la libertad. Que esta acción tutelar también encuentra sus orígenes en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y el artículo 125 de nuestra Constitución Política del Estado con relación al artículo 46 de la nueva ley del Tribunal Constitucional, de los cuales tienen por objeto que la acción de libertad viene a garantizar, a tutelar los derechos a la vida y entre otros que ya se mencionaron con anterioridad. Como ya lo habíamos dicho, entonces la naturaleza específica de esta acción constitucional es el tutelar esos 4 derechos que ya habíamos mencionado antes. Entre sus características principales y fundamentales por la cual se rige la acción de libertad
tenemos como primero la imprescriptibilidad. Es decir, que no prescribe el derecho a accionar ante una situación ilegal, ante el sufrimiento o el ataque de cualquiera de los 4 derechos fundamentales sobre los cuales protege la acción de libertad, que ya lo hemos dicho, que es uno el derecho a la vida, el derecho a no ser perseguido de manera ilegal, el derecho al procesamiento indebido o el derecho al debido proceso y, por último, la privación de la libertad. Entonces, estamos hablando de que este es un derecho imprescriptible, inalienable, que no es sujeto de transferencia a otras personas, universal, que corresponde a todos los seres humanos, los cuales se encuentran protegidos por la Constitución Política del Estado y cualquier persona que habita en el territorio plurinacional de Bolivia, y su efectividad y su jurisdiccionalidad, que puede ser tramitado ante cualquier órgano jurisdiccional del Estado plurinacional de Bolivia, y por último, el principio de la informalidad. No existe el principio de formalismo en las acciones de libertad, y para ello más adelante vamos a ir desarrollando todos y cada uno de estas características, que por último también esta se caracteriza por ser sumaria y unilateralidad. Cuando hablamos, y esto quiero, en esto voy a hacer más énfasis en lo que es la irrenunciabilidad, en lo que es la jurisdiccionalidad y la informalidad. Esas 3 características son las fundamentales para, más que todo, para las personas que ya van a ingresar a lo que es esta prestigiosa carrera, que es la carrera de Derecho, cuando tengan que plantear una acción constitucional para defender y salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de sus defendidos. Entonces vamos con el primero, que es la universalidad, ya lo hemos dicho, la efectividad y lo que es la jurisdiccionalidad. Cuando hablamos de jurisdiccionalidad, estamos hablando de que muchas veces hay cuestionamientos, ¿no? De que en muchas oportunidades, en mi amplia experiencia, a veces se han planteado acciones de libertad en otras jurisdicciones. Efectivamente, el derecho y la transgresión se sufrió en Santa Cruz, pero ¿qué pasa cuando nosotros planteamos esta acción de libertad en otra jurisdicción, como ser en La Paz? Pues tendrá o no tendrá competencia el juez, podrá decir no. Por cuestión de jurisdicción corresponde de que esta acción tutelar se plantea en Santa Cruz y el suscrito no tiene competencia. Ha sucedido en el caso del gobernador, ha habido una juez acá, y es de conocimiento general, si no me equivoco, es la juez octavo de instrucción, que no recuerdo bien su nombre, la doctora Elvira, si me corrigen, que cuando se ha planteado una acción de libertad en favor del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, la misma declinó competencia y dijo que no era competente para conocer la acción tutelar, pero sin embargo, entre las características de la jurisdiccionalidad, tal situación no es evidente, porque la Constitución Política del Estado, en su artículo... ¿Perdón? En serio, mira, pues aquí, mira, acá hay un arma, ¿ves? Ahí está, hay un arma. Puedo seguir, ¿no? Adelante, doctor. Sí, doctor, continúe, por favor. Muchas gracias. Estábamos hablando de la jurisdiccionalidad. Entonces, en ese aspecto, la Constitución Política del Estado, en su artículo 125 y el artículo 46 del Código Procesal Constitucional, nos establece de que cualquier juez competente en materia penal puede conocer esta acción tutelar. Es de ahí que no prima el principio de formalismo. No existe el formalismo en este tipo de acciones tutelares, a diferencia de la acción de amparo constitucional, de que sí se rige por el principio del formalismo, y esta solo puede ser planteada donde se ha sufrido la lesión. Pero, sin embargo, la acción de libertad es una acción extraordinaria que no prima el principio que prima el principio de no formalismo. Entonces, cualquier persona que tenga conocimiento o cuando quieran salvaguardar los derechos de sus defendidos, pues esta acción tutelar podrá ser planteada en cualquier parte del Estado plurinacional de Bolivia. Si la transgresión ha sido sufrida en Santa Cruz, se podrá plantear esta acción de libertad ya sea en La Paz, en Sucre, en Cochabamba, y el juez en materia penal está en la obligación de conocer, resolver y tutelar los derechos que se crean vulnerados. Entonces, ahora, cuando hablamos del principio de no formalismo, y esto también es importante, mayormente cuando nos dirigimos a cualquier juzgado,
a presentar una acción de libertad, nos exigen que esta acción de libertad sea presentada en cierto formato, en cierto tipo de papel. Entonces, cuando habla de no formalismo, nos establece de que esta acción tutelar incluso puede ser presentada a mano. Y ha sucedido en muchos aspectos de personas que sean autoridades judiciales que han sido privadas de su libertad de manera ilegal, pues estas han procedido a realizar incluso de manera oral o escrito a mano sus acciones de libertad. Tal vez en la presente conferencia haya personas que ya son auxiliares de juzgados en materia penal y me entienden de lo que estoy hablando. Entonces, ahí se va el principio de no formalismo. Es por eso que la Constitución establece esas características principales y fundamentales, el no formalismo en las acciones, porque se tratan de acciones extraordinarias que vienen a tutelar derechos y garantías fundamentales, las cuales se encuentran en peligro y deben ser tuteladas de manera inmediata. De ahí que al no existir también el principio de formalidad, es de que las acciones constitucionales son admitidas de manera directa y no pasan por un proceso de admisibilidad, como son las acciones de amparo constitucional, que estas sí ingresan previamente por un proceso de admisibilidad, pues el Tribunal Constitucional primero analiza si corresponde o no corresponde admitir la presente acción tutelar e ingresar en el fondo de la misma. Pues entonces en ese sentido hay dos cuestiones, una de forma y otra de fondo, pero sin embargo la acción de libertad, una vez presentada, no pasa por ese proceso, sino que directamente es admitida por el juez que deba conocer la misma y deba tutelar los derechos y las garantías constitucionales. Y ahora también es muy importante hablar sobre la valoración de la prueba en sede constitucional. Y posterior a ello también entraremos a hablar de lo que es un tema importante, la subsidiariedad. Cuándo se puede acudir al Tribunal Constitucional, pero seguiremos con lo anteriormente manifestado, que es la valoración de la prueba en sede constitucional. Entonces diremos, ¿será que el Tribunal Constitucional puede valorar pruebas en segunda instancia o puede valorar pruebas que se presenten? ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? Pues el Tribunal Constitucional nos dice que la acción de libertad, o antes conocida como habeas corpus, no se puede valorar pruebas. Nos establecen de que esta competencia le está permitida netamente a lo que es la jurisdicción ordinaria y que el Tribunal Constitucional no podría invadir esa jurisdicción ordinaria. Y ahí tenemos, a veces tenemos colegas de que prácticamente pretenden hacer valorar una prueba en sede constitucional cuando esta no corresponde, pues ellos están para velar y valorar si se ha vulnerado un derecho, se ha vulnerado un derecho fundamental en sus 4 dimensiones, que es el derecho a la vida, el derecho a no ser perseguido de manera ilegal, el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad. Pero excepcionalmente, nos dice el Tribunal Constitucional, excepcionalmente, cuando un juez de manera grosera y arbitraria no haya valorado una prueba y a razón de ello haya lesionado de manera grave un derecho constitucional y que por ello comprometa ya sea el derecho a la libertad o el derecho a la vida, la sede constitucional podrá ordenar a la jurisdicción ordinaria valorar esa prueba. Pero la jurisdicción constitucional no podrá valorar, pero podrá ordenar que la autoridad que ha omitido valorar esa prueba conforme la sana crítica, conforme lo ordena, ya sea el Código de Procedimiento Penal, en este caso, al tratarse de un derecho a la libertad o a la vida, ellos deban realizar. Entonces, ahora bien, yendo a lo que es el principio de la subsidiariedad, es un tema muy importante cuando podemos presentar una acción de libertad. Debemos entender de que, como ya lo hemos explicado anteriormente, existen 2 jurisdicciones. Cuando hablamos de temas de acciones de libertad, tenemos comprometidas 2 jurisdicciones, la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria. Para que podamos acudir al Tribunal Constitucional, pues debemos agotar todas las anteriores instancias, ya sea las instancias administrativas o jurisdiccionales, ordinarias. En materia penal se habla de lo que es la jurisdicción ordinaria, agotar en toda su dimensión y para que se abran las puertas del Tribunal Constitucional y pueda garantizar y tutelar los derechos que se crean vulnerados o
agotar lo que es la vía administrativa cuando se reclama ante la vía administrativa la vulneración de algún derecho o garantía constitucional. Bueno, ahora lo que a continuación, de manera precisa, tratando de hacerme entender en lo más posible, hablaremos de los tipos de acciones de libertad que consagra la Constitución Política del Estado, y tenemos la acción de libertad de pronto despacho, la acción de libertad reparadora, la acción de libertad correctiva, la acción de libertad restringida, la acción de libertad innovativa, la acción de libertad instructiva y por último la acción de libertad conexa. Yendo por lo que es la primera, que es la acción de libertad de pronto despacho, es una de las acciones más comunes que se plantean hoy en día en el foro judicial. Es decir, prácticamente ayer hemos tenido una acción de libertad que se ha planteado por un tema de niñez, pero sin embargo ya anteriormente había 3 acciones de libertad de pronto despacho que necesitaban ser resueltas. Entonces vemos que esta es una de las acciones de libertad más comunes que se conoce en el medio o en el foro judicial, es decir, los jueces competentes en materia penal y las salas constitucionales, pues a diario van y conocen este tipo de acciones de libertad. Ahora, la acción de libertad o habeas corpus traslativo de pronto despacho se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso en materia penal, el cual involucra la posibilidad a una futura restricción del derecho a la libertad o en sus actuaciones o en sus trámites. Bien. De ello, tenemos que entender de que esta acción de libertad traslativa de pronto despacho va a tutelar el derecho al debido proceso y a la celeridad procesal cuando se encuentra involucrado un derecho a la libertad. Si no se encuentra involucrado un derecho a la libertad, pues no se podría plantear este tipo de acciones de libertad y para ello tendríamos que dar ejemplos. Y uno de los claros ejemplos es para los que ya ejercen y para los que ya van a ejercer. Cuando se solicita una cesación a la detención preventiva ante un juzgado X y este juzgado deniega la solicitud de cesación a la detención preventiva, la persona o el abogado o quien solicita la cesación a la detención preventiva en materia penal, que es el cese de una detención y la aplicación de una medida más favorable, que seguramente ya ustedes han debido asistir al curso del doctor Tejada, le ha explicado lo que es las medidas cautelares, pero en términos generales nos referimos a que cuando una persona es procesada y se encuentran indicios suficientes para sostener que es con probabilidad autor o partícipe de un ilícito penal, el juez, a solicitud fundamentada del fiscal, ordena la detención preventiva, pero esta no es eterna, es una medida que conforme el 250 del Código de Procedimiento Penal puede ser modificada aún de oficio. Y cuando ello no sucede, el juez rechaza dicha solicitud, la parte solicitante tiene el derecho que le franquea el 251 del Código de Procedimiento Penal, es decir, puede apelar esa resolución y esa resolución deberá ser conocida y revisada por el tribunal ad quem, en este caso el Tribunal Superior, que son las salas penales. Ahora, ¿qué dice el 251? Que dicha apelación deberá ser remitida en el término de 24 horas al Tribunal de Alzada. ¿Y qué pasa cuando no se remite en el término de 24 horas? Ya se vulnera lo que es el derecho al debido proceso. Entonces, ahí es donde entra a tutelar ese derecho esta acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Y se la plantea ante la autoridad que tiene la obligación de emitir las actuaciones, que en este caso no sería el juez, porque el juez desde el momento en que dice se tiene presente dicho recurso y asimismo por secretaría se ordena dicha revisión, entonces la carga y la responsabilidad le corresponde netamente al secretario de dicho juzgado o tribunal o a quien corresponde. Entonces ahí viene a tutelar lo que es el derecho a la libertad, esta acción de libertad. Porque cuando no se remite en el término de 24 horas se vulnera el derecho a la libertad, porque debemos tomar en cuenta de que si el tribunal superior hace una revisión correcta y en cuestión revoca la resolución, pues esta persona estaría siendo beneficiada por su derecho a la libertad.
Ahora, cuando hablamos de trámites administrativos, porque también habla sobre trámites administrativos, porque hay muchos trámites administrativos que se encuentran relacionados con el derecho a la libertad, y de ello tenemos los que se realizan más comúnmente para los que llevan procesos en palma sola, o para los que llevan procesos en ejecución, perdón. Cuando se solicita un beneficio penitenciario, en este caso como ser una redención de la pena establecida en el artículo 138 de la Ley de Ejecución 2298 o el 174, que es una libertad condicional o extramuro, los jueces de ejecución ordenan la remisión de una carpeta, la cual contiene documentos varios como ser clasificación de los internos, entrevistas sociales, psicológicas, elaboración de fichas técnicas de trabajo y entre otros. La ley de ejecución en ambos casos establece los plazos máximos de 10 días, en algunos el plazo de 48 horas. Entonces, cuando no se cumplen estos plazos por parte del director, que es la autoridad superior en esas instancias, corresponde también que este derecho sea tutelado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Entonces, ya habiendo explicado, dado ejemplos de lo que es una acción tutelar de pronto despacho, ingresaremos a lo que es la acción de libertad reparadora. Pues esta acción de libertad se constituye en la modalidad clásica de habeas corpus que se aplica cuando se vulnera ilegalmente el derecho a la libertad o de locomoción. Esta acción tutelar es comúnmente también conocida en el sentido de que se aplica cuando una persona ha sido privada de manera ilegal y arbitraria de su derecho a la libertad sin que exista justa causa. En este caso podríamos manifestar sobre las personas que son detenidas por la policía sin ninguna explicación, que son supuestamente arrestadas y son conducidas a dependencias policiales sin una explicación, o personas ilegalmente privadas de su libertad por particulares. Entonces corresponde aplicar esta acción de libertad reparadora para que se pueda recuperar ese derecho a la libertad. La acción de libertad correctiva, se aplica cuando la persona detenida ilegalmente sufre abusos y pide su traslado a otro centro penitenciario, solicita la tutela de sus derechos cuestionados o vulnerados al encontrarse privado de libertad, es decir, procede contra actos lesivos a la integridad personal y se debe tutelar de manera inmediata. Entonces, esta acción de libertad correctiva está netamente habilitada para aquellas personas que ya guardan una detención que deviene ya sea de un mandamiento de condena, de un mandamiento de detención preventiva en los centros carcelarios, es decir, cuando una persona está legalmente detenida, ya sea por, vuelvo a repetir, un mandamiento de condena o una detención preventiva, pero esta sufre tratos crueles dentro de los recintos carcelarios por otras personas. Entonces esta persona puede previamente hacer conocer al director o al custodio de tal situación. Ahora, si esta persona encargada de ese centro carcelario no pone el remedio procesal o no pone el remedio inmediato, se planteará esta acción constitucional para que ya sea pueda trasladar a esta persona a otro recinto carcelario o pueda tomar los medios de seguridad necesarios para garantizar de que esta persona no siga sufriendo lesiones a sus derechos y garantías constitucionales. A ello es lo que va la acción de libertad correctiva, más que todo, a proteger y a tutelar el derecho de todas aquellas personas que guardan detención preventiva, que están en cumplimiento de una sentencia condenatoria en los centros carcelarios, como ser Palmasola, San Pedro en La Paz y San Sebastián en Cochabamba, y entre otros centros carcelarios a nivel Bolivia. Cuando hablamos de la acción de libertad restringida, pues estamos hablando de que esta acción de libertad está destinada a la protección de la libertad física o de la libertad de locomoción cuando estos sufren molestias, obstáculos incómodos, es decir, a las persecuciones indebidas e ilegales. Esta acción de libertad restringida va a tutelar esos derechos de personas que son perseguidas de manera indebida e ilegal. Como un ejemplo claro, cuando estamos en el ejercicio del derecho penal y se declara la rebeldía de una persona por no haberse presentado o por no haber asistido o no haber justificado su incomparecencia, el tribunal o juzgado tiene
la facultad de declarar la rebeldía de estas personas, pero cuando esta persona comparece de manera voluntaria y pide que se deje sin efecto una orden de aprehensión si esta ha sido dictada producto de la rebeldía y el tribunal o juzgado hace caso omiso, entonces esta persona tendrá la facultad de plantear dicha acción de libertad restringida y pedirá que se deje sin efecto dicho mandamiento. Entonces estamos ante cuando se sufren amenazas o detenciones o persecuciones indebidas e ilegales. Esta acción de libertad restringida va a tutelar ese derecho y garantía. A partir de ello también tenemos la acción de libertad innovativa. La acción de libertad innovativa es una acción de libertad que tiene por misión fundamental evitar en un futuro se repitan y se reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y a la vigencia de los derechos a la vida, la libertad física o el derecho de libertad de los hombres. Esta acción de libertad más que todo va ligada con las otras anteriores acciones de libertad. Pues, si se plantea una acción de libertad traslativa o de pronto despacho, pero cuando ya el juez en materia penal tenga que conocer dicho aspecto, pero sin embargo se cerciora de que el acto ya ha cesado, es decir, de que ya se habrían remitido las actuaciones que se reclamaban o haya suspendido el derecho vulnerado, pero existió la vulneración. Entonces, pero existió la vulneración al derecho a la libertad. Entonces el juez puede igual conceder la tutela de manera innovativa y esto con la finalidad de evitar en un futuro que dichos actos lesivos se vuelvan a repetir dentro de ese proceso. Llamar severamente la atención a la persona o a la autoridad que ha cometido dicha vulneración para que en un futuro no se vuelva a repetir. Incluso la autoridad que conozca este tipo de acción de libertad tiene la facultad de imponer costas al accionado, como ha sucedido en un caso de Warner. No sé, algunos que ya estén en el ejercicio deben, y más que todo en materia penal, deben conocer a la doctora Ana María Paz Irustas, quien ha privado de manera ilegal de su derecho a un colega abogado. Él mismo planteó la acción de libertad, pero cuando se resolvió la acción de libertad, dicho colega ya se encontraba en libertad. Pero existió la vulneración. Entonces el juez o el tribunal de Montero optó por conceder la acción de libertad en la modalidad innovativa, llamar severamente la atención a la juez y, en consecuencia, imponerle costas y multas. De ello es de que se habla de la acción de libertad innovativa. Ahora, cuando hablamos de la acción de libertad instructiva, pues tenemos esta acción de libertad, es una acción de libertad que contempla cualquier amenaza o limitación del derecho a la vida, a la integridad física o de las otras 4 dimensiones que establece el artículo 125 y tiene como finalidad controlar el respeto a la vida, a la integridad física para impedir su desaparición o la internación de su lugar de detención, así como proteger contra torturas y otros tratos. Entonces ahí hablamos de las personas que desaparecen de manera ilegal. Cuando se habla de personas detenidas de las cuales no se conoce su destino y mayormente esto se da cuando realizan operativos contra organizaciones criminales, de las cuales la policía boliviana procede a ocultar a dichas personas según ellos por cuestión de investigación. Entonces, pero sin embargo, ¿qué nos establece el Tribunal Constitucional? Que ninguna persona puede sufrir tratos crueles o puede ser desaparecida, pues esta persona en todo momento tiene derecho, si está privada de libertad, tiene derecho a entrevistarse con sus familiares o con sus abogados. De no suceder tal situación es que se plantea esta acción de libertad de manera instructiva, ordenando a las autoridades que se ponga a la vista esta persona o que desaparezca, que no se la tenga por desaparecida, mayormente, o ante cualquier otra amenaza que venga a transgredir lo que es el derecho a la libertad, el derecho a la vida, la integridad física o el derecho al debido proceso. Y por último, la acción de libertad conexa, que esta acción de libertad va ligada a las otras acciones de libertad anteriormente establecidas, que esta encuentra su conexión directa cuando hablamos de personas que están en riesgo su integridad física. De ello pondremos un ejemplo claro. Hablamos de los detenidos preventivos o de los condenados en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola o en otros recintos carcelarios de Bolivia, que estas personas se encuentren gravemente delicados de salud, que necesiten una atención prioritaria ante un centro de tercer nivel
y exista caso omiso de las autoridades a cargo de la custodia de dichos internos, pues estos podrán plantear esta acción de libertad conexa y pedir que se garantice su derecho a la vida y a la salud, y estas personas puedan ser conducidas ante un centro hospitalario y puedan ser atendidas, que mayormente se da de personas que se encuentran privadas de libertad y que no son atendidas de manera correcta y pueden acudir al Tribunal Constitucional mediante este tipo de acción tutelar, que es una acción de libertad conexa. Siguiendo, también se va a ingresar ahora a lo más importante de cómo se elabora una acción de libertad. La acción de libertad, tal como lo dice el artículo 125 y el artículo 46 y en adelante del Código Procesal Constitucional, nos establece de que toda persona que considere que su vida está en peligro, es ilegalmente perseguida, privada de su libertad o está en riesgo su vida, esta podrá acudir de manera oral o escrita ante cualquier juez en materia penal y pedirá que se guarde tutela de su derecho. Es decir, que esta acción tutelar, cuando se tiene el conocimiento de un acto lesivo de dicha autoridad o una persona particular, pues de manera escrita podrá acudir ante un juez. Ahora, el contenido del escrito o del memorial, primeramente se debe dirigir ante un juez que sea competente en materia penal o en Santa Cruz a cualquiera de las 4 salas constitucionales que se encuentran habilitadas por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional. Y como petición se establecerá la acción de libertad y se deberá identificar la legitimación activa y la legitimación pasiva en dicho memorial. Cuando hablamos de la legitimación activa, el que plantea la acción de libertad y los accionados. Identificar plenamente al accionado, su domicilio, dónde puede ser encontrado o dónde puede ser notificado. Y exponer de manera clara, precisa, los derechos y garantías constitucionales vulnerados y el sustento legal y, por último, el petitorio. Cuando se ha realizado ya este memorial debe ser presentado ya sea en el mismo juzgado. En el Palacio de Justicia se tiene un protocolo, ¿no es cierto? El Palacio de Justicia establece de que lunes a viernes por las mañanas y en la tarde hasta las 3, la acción de libertad será presentada por plataforma. Esto harán el sorteo correspondiente ante cualquiera de los juzgados de sentencia, tribunales de sentencia e incluso las salas constitucionales y penales, y estas podrán conocer dicha acción de libertad. Pero sin embargo, a partir del horario que ya no haya atención, pues esta deberá ser presentada de manera directa en el juzgado, incluso podrán comunicarse con cualquier funcionario del juzgado que esté de turno, tomando en cuenta de que el Tribunal Supremo, el Tribunal Departamental de Justicia publica semanalmente las listas de los jueces que se encuentran de turno, y estos deberán atender de manera extraordinaria la acción de libertad, porque este tipo de acciones pueden ser presentadas en horas hábiles y en horas inhábiles, por tratarse de una acción constitucional extraordinaria, pues el funcionario a cargo del juzgado de turno está en la obligación de recibir la acción de libertad a la hora que sea, incluso hasta las 2 o 3 de la mañana, de manera inexcusable. Una vez presentada, la autoridad competente deberá admitir en el día y en el momento, y se ordenará la notificación y se llegará al desarrollo de la audiencia. En el memorial, mayormente, lo que se debe identificar de manera precisa son los derechos y garantías constitucionales vulnerados y hacer un antecedente de los mismos, y más que todo, el petitorio deberá ir claro y concreto en lo que se pretende obtener. Entonces, con ello estaríamos concluyendo. Eso sería en cuanto a lo que es la acción de libertad, tomando en cuenta de que solo se me ha pedido que hable de las acciones de libertad. Es por eso que he sido un poco breve, porque la acción de libertad contempla, ¿no?, toda la explicación que he dado anteriormente. ¿Algo más, doctor, o solo sería eso? Doctor.
¿Terminó? Hola. Agradecerle, doctor, la verdad, por la exponencia. Ahora empezaremos con las preguntas de los participantes, ¿no? Aquí tenemos una precisamente que pregunta, ¿se puede presentar una acción de libertad si ya se cumplió la sentencia condenatoria y se benefició del incidente de libertad condicional, pero hay otra sentencia condenatoria por otro delito y la juez de ejecución penal no permite el trámite de redención para acogerse a la libertad condicional en la segunda sentencia? Pregunta qué se puede hacer en ese caso. Su audio, doctor. La pregunta dice así: ¿se puede presentar una acción de libertad si ya se cumplió la sentencia condenatoria y se benefició del incidente de libertad condicional, empero hay otra sentencia condicional por otro delito y la juez de ejecución penal no permite el trámite de redención para acoger a la libertad condicional en la segunda sentencia? ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Se escucha? Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, lo que pasa es que, no sé, creo que se me inhabilitó el micrófono, mil disculpas. Bueno, estaba llamando al anfitrión para que me pueda habilitar. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, doctor. Ya, muchas gracias. Bueno, la pregunta era si es que ya esa persona ya cumplió una condena, ya fue remitido los antecedentes al juez de ejecución penal y esta solicitó redención de la pena, pero sin embargo tiene otro proceso que le impide realizar dicha solicitud, o tiene dos procesos en distintos juzgados y por un lado quiere solicitar redención y por otro lado libertad condicional. ¿Es eso? Sí. Lo que pasa es que indistintamente si una persona tiene 2, 3, 4, 5 procesos y los mismos tienen ya sentencias condenatorias, no le impide a la persona poder beneficiarse con una redención de la pena o con una libertad condicional, porque ¿qué contempla la ley 2298, ley de ejecución penal, en su artículo 138, cuando se trata de redención? ¿Cuáles son los requisitos que la persona debe cumplir para beneficiarse con dicho beneficio penitenciario? 1, haber demostrado vocación para el trabajo. 2, haber cumplido las 2/5 partes de la condena. 3, no haber sido sancionado por transgresiones a la ley 2298 y demostrado vocación para el trabajo, el estudio en el centro carcelario. Cumplidos esos requisitos, el juez de ejecución no puede establecer otros requisitos que no establezca el artículo 138 para denegar la solicitud de redención de la pena. Lo mismo en la solicitud de libertad condicional, que son 3 aspectos fundamentales: demostrar vocación para el trabajo, cumplir las 2/3 partes de la condena y no haber transgredido la ley 2298, es decir, no tener mal comportamiento del centro carcelario. Si el juez exige otros requisitos, estaría apartándose de lo que establece la ley 2298, estaría vulnerando derechos y garantías constitucionales del privado de libertad, y este podrá presentar su queja formal o ante el juez mismo de ejecución, y si el mismo no atiende dicha solicitud, este podrá acudir a lo que es la vía constitucional y pedir que se tutele su derecho. En este caso, se le estaría vulnerando el derecho a la libertad. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta: ¿por qué las acciones de libertad no proceden en los delitos de la ley 348 por parte de Yolanda Pena? ¿Por qué las acciones de libertad no proceden en los delitos de la ley 348 cuando se tratan de mujeres que están en situación de violencia? Sí. Lo que pasa es que la acción de libertad
tiene 4 dimensiones de protección que ya lo habíamos manifestado anteriormente, que son: 1, el derecho a la libertad; 2, el derecho a la vida; 3, el derecho al debido proceso; y 4, el derecho a la libertad. Fuera de esas 4 dimensiones, no se pueden tutelar otros derechos que a través de la acción de libertad. Entonces, la mujer o la persona que sufre una situación de violencia, pues tiene otros medios alternativos para hacer valer sus derechos, que en este caso acudir ante la autoridad competente, ya sea la policía boliviana o el Ministerio Público. Pero sin embargo, esta persona no puede tutelar su derecho mediante la vía constitucional, a menos que su derecho a la libertad o su derecho a la vida, que prácticamente la ley 348 tutela de que toda persona o toda mujer en el Estado plurinacional de Bolivia tiene derecho a no sufrir violencia. Si se evidencia de que ella se encuentre restringida, se encuentre privada de su libertad, encerrada por su agresor, o le amenace con quitarle la vida, entonces de esa manera sí el Tribunal Constitucional puede tutelar, porque ahí ya se estaría comprometiendo lo que es el derecho a la libertad, el derecho a la vida y la integridad física. El Tribunal Constitucional puede obviar incluso el principio de subsidiariedad y proteger de manera inmediata ese derecho, siempre y cuando se evidencie de que su derecho a la vida está en inminente peligro, y que es la única vía por la cual puede tutelar ese derecho en ese momento. Gracias, doctora. Aquí otra pregunta. Dice, sobre la acción correctiva, usted mencionó que puede plantear para dejar sin efecto el mandamiento de rebeldía. Al comparecer, mi pregunta es si la acción deja sin efecto montón económico a depositar, ya que los juzgados dejan sin efecto, pero hay que preguntar la rebeldía. No se escuchó bien. Cuando ya se deja sin efecto el mandamiento de aprehensión. El mandamiento de rebeldía al comparecer. Mi pregunta es si la acción deja sin efecto monto económico a depositar, ya que los juzgados dejan sin efecto, pero si hay que purgar la rebeldía. Ya, bueno, no la entendí bien pero ya más o menos sé más o menos a lo que se refiere. Claro, cuando una persona está siendo procesada en la vía jurisdiccional, en la vía ordinaria, y ésta no ha comparecido a un acto procesal, digámoslo de esa manera, tampoco ha justificado, o no ha justificado con otro, como con su abogado, lo que se conoce comúnmente, el tribunal o el juez tiene la facultad, conforme al artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, declarar la rebeldía de dicha persona e imponerle algunas restricciones. Como ejemplo, puede ordenar su aprehensión de la misma, publicar sus datos, ordenar su arraigo si es que la persona no se encuentra sujeta a medida sustitutiva, y en consecuencia, de manera inmediata, pedir a las autoridades policiales que esta persona sea buscada y sea conducida ante el juez que ha declarado la rebeldía. Ahora, si la persona de manera voluntaria comparece y solicita se deje sin efecto la rebeldía, pues el tribunal, al evidenciar la comparecencia de la persona, tendrá que dejar sin efecto la rebeldía, pero el tribunal puede imponer costas y multas a causa de la rebeldía. Estas pueden ser en la suma de 500 bolivianos, 300 bolivianos, según lo que considere el tribunal. Y se debe también poner en conocimiento a cargo del director funcional, de este caso, de las investigaciones, si existiese el fiscal o de las otras partes procesales, de que el rebelde ha comparecido a efectos de que no se han ejecutado los mandamientos de aprehensión que ya hayan sido librados. Gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta. Dice, buenas tardes. Una pregunta. Si está en la apelación registrada y por retardación de justicia, ¿se puede presentar acción de libertad cuando ya pasó 2 años y no hay respuesta? Cuando se plantea una acción una apelación restringida y más de 2 años no hay respuesta. Sí. Se puede plantear la acción de libertad siempre y cuando la persona esté privada de libertad, porque si no está privada de libertad, no se transgrede el derecho a la libertad,
Y el derecho al debido proceso, sí, pero eso ya tiene que ser tutelado por otra acción constitucional, en este caso sería una acción de amparo constitucional, pero si la persona está privada de libertad y el tribunal de alzada no ha resuelto conforme el plazo que establece el 403 del Código de Procedimiento en adelante, esta persona podrá plantear una acción de libertad porque se le está vulnerando su derecho a la celeridad procesal y el derecho a la libertad. Por tal situación puede plantear una acción de libertad de pronto despacho a efectos de que el tribunal de alzada correspondiente en el plazo más inmediato resuelva y se pronuncie sobre dicha apelación restringida, siempre y cuando la persona esté privada de libertad. Ya, doctor. Aquí hay otra. ¿Cuál es el papel de los defensores de oficio en los procesos de acción de libertad en Bolivia? De los defensores de oficio, los Sí. defensores de oficio, al igual que cualquier otro profesional abogado, si han sido designados para patrocinar una causa de una persona que no tiene los recursos para contratar un abogado particular, estas al evidenciar que existan vulneraciones y derechos y garantías constitucionales de su patrocinado, están en la obligación de interponer la acción de libertad correspondiente y pedir que se guarde tutela de sus derechos a su defendido. O sea, el hecho de ser abogado defensor de oficio no le limita a que pueda acudir al Tribunal Constitucional si es que estima necesario para salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de su patrocinado. Gracias, doctor. Ahora dicen, ¿en qué delitos no procede la acción de libertad? La acción de libertad, bueno, ya lo explicamos más antes, ¿no? El Tribunal Constitucional no puede entrar a valorar aspectos que solo puede valorar la jurisdicción ordinaria. En este caso, los delitos son cuestiones de investigación por parte de las autoridades correspondientes, entonces no corresponde en esa área que la jurisdicción constitucional entre a pronunciarse sobre dichos aspectos, porque son aspectos que, vuelvo a repetir, le corresponden netamente a lo que es la jurisdicción ordinaria. Gracias, doctor. Aquí dice, en cuanto a las medidas de protección, ¿procede la acción de libertad? Ante las medidas de protección, bueno, una pregunta media compleja, pero ya. Las medidas de protección que otorga la ley 348 son para salvaguardar los derechos de las supuestas víctimas, ¿no? De agresiones y todo, pero bueno, ahora tendría que ser el caso de que el juez aplique medidas de protección restrictivas hacia el imputado, el cual le restrinjan de manera sobrenatural su derecho a la libertad y entre otros derechos, podría, pero sin embargo, vuelvo a repetir, estas medidas de protección pues van a proteger los derechos de las víctimas, ¿no? De las personas que sufren violencia, pero no se podría plantear ningún tipo de acción constitucional ahí, a menos que estas medidas de protección vulneren de sobremanera el derecho constitucional de la persona que está siendo investigada, sobre la cual se impuso una medida de protección, pero tendría que esta medida de protección vulnerar de manera sobrenatural su derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y entre otras. Entonces, esa persona, si se creyere ilegalmente perseguida por una medida de protección, podría acudir al Tribunal Constitucional y solicitar se resguarde su derecho. Aquí hay otra. ¿Qué ocurre cuando se da la aprehensión por particulares, pero esta dura más del tiempo establecido antes de poner al sujeto en conocimiento del fiscal? ¿Cómo tendría que plantear la acción de libertad? Es una pregunta muy bonita. Casualmente he tenido una acción de libertad en ese aspecto. Efectivamente, el Código de Procedimiento Penal establece de que cuando hay la comisión de un delito, los particulares pueden aprehender a esta persona. En un claro ejemplo, si yo estoy viendo de que en la calle asaltan a una persona con arma blanca o con arma de fuego y yo tengo la posibilidad de detener a esa persona como particular, lo puedo hacer. ¿Y qué dice el Código de Procedimiento Penal? Una vez que el antisocial o la persona que haya cometido un delito sea aprehendido por particulares, tiene que ser conducida de manera inmediata a sede policial más cercana, a la sede policial más cercana que haya en el distrito. En este caso, se planteó una acción de libertad en el sentido de que se procedió a la aprehensión de una persona por actos de corrupción en una determinada ciudad y esta persona, en vez de ser conducida de manera inmediata a un centro policial,
o a la división correspondiente. Primero, esta persona la privaron de su libertad dentro de su mismo trabajo, la tuvieron más de 4 horas privada de libertad y posterior a ello recién la condujeron ante las autoridades policiales. Supuestamente la tenían interrogando de qué es lo que había pasado, de si conocía quiénes más participaron en el supuesto hecho ilícito. Entonces ahí corresponde plantear una acción de libertad, porque cuando se aprende por particulares una persona, esta tiene que ser conducida de manera inmediata ante una autoridad policial y no retenerla más de lo indebido. Aquí hay otra. Si el juez dicta 3 de detención en penal por incumplimiento de medidas de protección, solamente con la declaración policial, pero no existe otras pruebas, ¿se puede plantear la acción de libertad? Cuando el juez emite 3 mandamientos de detención preventiva por un mismo proceso. Cuando el juez dicta 3 detenciones de penal, 3 días. Cuando el juez dicta detención preventiva de 3 días por el incumplimiento a las medidas de protección. Sí. Lo que pasa es que cuando el juez, es claro, ¿no? Cuando se otorga las medidas de protección, si el imputado las incumple las mismas, se revocará y se ordenará la detención preventiva y esta puede ser conforme lo considere el juez, ¿no? Entonces, si el juez no se aparta de ese lineamiento que establece el Código de Procedimiento Penal, el imputado estaría siendo sujeto al debido proceso. En este caso no correspondería plantear una acción de libertad. ¿Por qué? Porque ya se le ha advertido de manera clara que al incumplimiento o quebrantamiento de las medidas de protección se ordenará su detención preventiva. Entonces, en ese sentido, no hay transgresión del derecho al debido proceso ni el derecho a la libertad, porque esto deviene de una autoridad competente y un mandamiento de detención preventiva legalmente establecido. En este caso no corresponde a una acción de libertad. Ok, doctor, dice, ¿se puede presentar en 2 sentencias condenatorias la redención de la misma carga horaria del trabajo y estudio y acoger a la libertad condicional, o solo para las sentencias condenatorias vale la redención? Caso que no se pueda hacer la redención, en segundo caso, ¿se puede presentar una acción de libertad? Bueno, no la entendí muy bien la pregunta, pero dice, en caso de que de la solicitud de libertad condicional, si tiene 2 sentencias condenatorias, ¿no es cierto? ¿Eso? Sí. Lo que pasa es que si tiene 2 sentencias condenatorias, por distintos procesos, eso no le impide a la persona de beneficiarse con una libertad condicional, pero bueno, la ley 2298, al sufrir varias modificaciones, como ser la 1173, la ley 348, entre otras, no todas las personas pueden beneficiarse con libertad, con redención de la pena, ¿no? La redención de la pena está limitada para ciertos delitos. La libertad condicional es general para cualquier persona privada de libertad, para cualquier persona condenada, puede acogerse a lo que es el beneficio penitenciario de la libertad condicional con el solo cumplimiento de las 2/3 partes. En caso de mujeres con cuidado de niños menores de 6 años, estas personas solo pueden cumplir la mitad de la condena y pueden solicitar su libertad condicional. Ahora, en caso de redención, pues la ley de 2298 establece de que esta misma no se podrán beneficiar personas que hayan sido condenadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes, delitos de violación niño, niño, adolescente, delitos de asesinato, feminicidio y todos los que no permitan el indulto. Entonces, si esa persona tiene 2 condenas, indistintamente si corresponde y está dentro de los lineamientos de la ley 2298, puede solicitar redención, extramuro, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios como ser salidas prolongadas, salidas extraordinarias, entre otros. Gracias, doctor. La acción de libertad, ¿por qué no procede con los denunciados sean atestados o aprehendidos dentro de los delitos de la ley 348? ¿Por qué no procedería la acción de libertad en los delitos de personas que están siendo procesadas por la ley 348? De los denunciados que sean atentados o aprehendidos dentro de los delitos de la ley 348.
En realidad procede una acción de libertad ante cualquier vulneración, ¿no?, de un derecho y garantía constitucional, así esté siendo procesado por delitos de corrupción, delitos de la ley 348, si no se han cumplido con los protocolos establecidos por el Código de Procedimientos Penales, y por el contrario se han vulnerado derechos y garantías constitucionales, la persona está habilitada para plantear cualquier tipo de acción de libertad. Si se lo ha privado de manera ilegal, si se está vulnerando su derecho al debido proceso, a la vida, a la libertad física, bueno, la persona puede plantear, ¿no?, este tipo de acción constitucional y pedir tutela de su derecho. El hecho de que esté siendo procesado por delito de la ley 348 no le limita a poder presentar una acción de libertad si cree que su derecho está siendo vulnerado. Bueno, como no hay más preguntas, preciso. Doctor, ahí concluimos con las preguntas de parte del café jurídico. Nuevamente agradecerle por su tiempo y excelente capacitación que nos brindó. También quiero informar que como grupo estudiantil estamos recibiendo el apoyo total de las autoridades académicas de nuestra Facultad de Derecho y de la Facultad de Humanidades. Así también hacemos reconocer que la Fundación CERI dentro del Centro para el Desarrollo Integral Social tiene ejecutando el proyecto Comunidad Conciliadora en todos los distritos de la ciudad de Santa Cruz de la mano de voluntariado del Grupo Café Jurídico, por la cual invitamos a todos los profesionales y estudiantes a formar parte del mismo comunicándose con nosotros. Agradezco a todos los presentes por haber participado en esta capacitación y les recuerdo seguir a nuestra página de Facebook Café Jurídico. El código que tienen que ingresar al formulario de asistencia es 1966, el filtro es 1966 y repito nuevamente es 1966. El formulario de asistencia será publicado durante los 20 minutos de en la página y compartido en los grupos creados por este taller. Muchas gracias, doctor, y a todos los que participaron en este taller. Ha sido todo un placer y muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya repito, para los que no me escucharon, el código que tienen que ingresar al formulario es 1966, repito, 1966, y repito nuevamente, 1966. Gracias, doctor, por brindarnos este conocimiento tan amplio y importante. Ha sido todo un placer y muchas gracias a ustedes por la invitación. Para cualquier cuestión estamos ahí presentes. Gracias, doctor. Fue muy interesante el tema de hoy. Abandonamos entonces, ¿no?, la sala. Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias.